¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Me Hola, escuchan? profe. Hola, ¿Me escuchan profe. bien? Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va con esto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Estoy estudiando de Gómez Leo y cuando hablamos de las modalidades de giro y demás, eh, habla de casos no contemplados legalmente y hay uno que no lo llego a entender, que es el giro a la orden del girado. Lo que dice Gómez Leo es que se repite lo que dice anteriormente, que es el giro a cargo del tomador, pero a la inversa. Pero no llego a entenderlo. Entendí lo que es el giro a cargo del tomador, pero no entiendo lo que es el giro a la orden del girado. Justamente, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es aquel caso en el que el tomador y el girado son la misma persona. Viste que él te da el ejemplo. Son supuestos muy de Gómez Leo, eso, ¿no? Digamos, dicho sea de paso. Este, poco prácticos, poco usuales, digamos, en la práctica. Viste que él te da el ejemplo del giro a cargo, digamos, no, de la letra a cargo del girado, en el que el girado es girado y tomador. Bueno, es lo mismo a la inversa. El tomador es el girado. ¿Me entendés? Es exactamente lo mismo. En ese Ah, caso, ok. vos lo que tenés que tener en cuenta, Juanjo, es lo siguiente. Por eso siempre cuando se habla de la estructura, tanto de la letra, del pagaré o del cheque, etc., ¿sí? Se habla de emplazamientos, ¿sí? No se habla de personas, ¿sí? ¿Y eso por qué? Digo, no es caprichoso, ¿sí? ¿Por qué habla de emplazamientos? Porque los distintos emplazamientos pueden ser ocupados por una misma persona, ¿sí? Él quiso hacer esa distinción que sinceramente no tenía mucho sentido, porque si vos me decís una letra, ¿sí?, en la que el girado es girado y tomador, es lo mismo que una letra en la que el tomador es tomador y girado. No, ¿me entendés? Pero es como que quiso buscarle una vuelta más y decir, bueno, también existe esta opción. No, no existe esta opción, es lo mismo pero al revés. ¿Entendés? Es lo Muchas mismo. gracias. Muchas gracias. Este, pero bueno, ya te digo, son supuestos. También está el supuesto, en realidad los que contempla el artículo 3, los que contempla el artículo 3 del decreto ley son los que a cargo del girado, a cargo del librador, en el que el librador es tomador y por cuenta y nombre de un tercero. ¿Verdad? Después los otros son agregados por él. Es el mismo supuesto que él agrega, ¿viste? En el que dice que librador, tomador y girado es la misma persona. ¿Viste que hay un supuesto? Bueno, Tal dice que te cual. parece que es un disparate lo que está planteando, ¿no? Porque digo, que no, o sea, librador, tomador y girado es la misma persona. Es un supuesto tan de biblioteca eso, tan de biblioteca que no lo puede explicar. Si vos te fijás, es un supuesto tan de biblioteca que no lo puede explicar, que lo explica a través de un ejemplo que él solo entiende además. Porque da el ejemplo del banco, ¿viste? Eh, que lo entiende solamente él, porque es tan de biblioteca ese ejemplo, ¿viste? Que no tiene mucho sentido. ¿Sí? Así que tampoco te enrosques demasiado con eso. Sí, sí, sabete los supuestos que menciona el artículo 3. Y dentro de los supuestos del artículo 3, sépanse bien qué significa el tema de libramiento por cuenta y orden. ¿Sí? Que es el tema de el mandato sin representación. ¿Sí? Básicamente es eso, que es el mandato, que es la representación, etcétera, y todo eso. Porque esa es una excepción, digamos, esa es una excepción al artículo 9 y al artículo 8, que bueno, que también es una excepción, ¿no? Que es el falso procurador y cuando actúa en exceso de poder. ¿Está? Básicamente sepan bien eso. Gracias, profe. No sé si te contesté la pregunta. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Alguna Yo duda que tengan? tenía una duda, profe, Sí, pero claro. no Sí, respecto sí. al material, sino respecto a las clases.
¿van a seguir siendo solamente los jueves o se van a dictar los lunes y viernes también ahora? Que quiebra ya No, finalizó. no, me mataste, pero hasta donde tengo entendido es los jueves. Es solo los jueves, está bien, está bien. Sí, Porque hace un par sí. de cuatrimestres habían ocupado las clases también de los lunes y viernes que eran de quiebras. Lo que pasa Entonces, es que por eso. ahora los lunes y viernes estamos dando cambiario, pero para el plan nuevo. Vieron que Ya está el a los del plan. plan viejo ya no nos quieren más. No lo Ese. queremos más, ya No, son los que mayores, no ya se nos pueden quieren más. arreglar solos. Ya están grandecitos como para estudiar solos. Así que lunes y viernes le estamos dando para el plan nuevo. Así que, no. ¿Cuándo se rinde esto? Perdón, yo estoy más decolorado. El 6. El ¿6 6. de diciembre? Ah, no, entonces estamos bien, gracias. Estamos bien. Bueno, más o menos. Pero igual no te preocupes, Nicolás me había preguntado, ¿no? Eh, Sí, sí. Igual no te preocupes, porque en última instancia vamos a ir avanzando. ¿Ya rindieron quiebra? Sí, queda el recuperatorio ahora el viernes, pero sí, Bueno, ya. bueno. Entonces vamos a ir avanzando y en última instancia, si cuando nos vamos acercando más a la fecha, necesitan alguna clase adicional como para sacar dudas, repasar algún tema y ese tipo de cosas, nos dicen, a Mariano o a mí, y ponemos alguna clase extra, no hay problema. Puede ser el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no hay problema. Porque lo más probable es que ahora que empiezan a leer, que ya se sacaron quiebra y empiezan a leer, Claro, convengamos eso, que mucho, yo particularmente no, a Gómez Leo mucho no le estaba dando. Claro, no, te Quería, entiendo, te viste, entiendo, meterle a quiebra, así que no, está bien, por es ahí lógico. hoy muchas dudas no voy a tener, pero No, está bien, es lógico, es lógico. Por eso te digo, ¿viste? Ahora que empiezan a leer, ahora que ya se sacaron quiebra y empiezan a leer y empiezan a estudiar, probablemente les empiecen a surgir algunas dudas. Así que, no, como nosotros, por lo menos Mariano conmigo, no van a tener problemas. Nos dicen y ponemos clases extra, 1, 2, 3, las que necesiten, y hacemos repaso, repasamos algún tema que quieran en particular, o preguntan, anótense las preguntas y las vamos viendo, no hay problema. No hay problema. bárbaro, excelente. Oficialmente, por lo menos, oficialmente van a seguir siendo los jueves. Después, si necesitan, agregamos. No, quédense tranquilos, pues, no hay problema. Bárbaro. Entonces, Bueno. algo nos quieren todavía los del plan viejo. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta que quieran? ¿Algo que hayan leído que no les haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a tratar de ver? O sea, ver es muy difícil porque tenemos que ver la bolilla 5. Es nada menos que aceptación, aval y endoso, y no sé si hay alguna cosa más. Cosa muy difícil. A mí, en general, la aceptación, yo la doy en una clase. Así que, imagínense si lograr aceptación, aval y endoso, es un poco difícil. Así que vamos a ir, aunque sea viendo las cosas más importantes. No tenemos muchas más alternativas, porque la semana que viene ya es otra bolilla. Así que vamos a empezar con el tema de la aceptación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la aceptación? La aceptación obviamente es un instituto propio de la letra de cambio, como ustedes se imaginan, porque no existe en el pagaré. Si nosotros tuviéramos que definirla, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la aceptación? Es un acto jurídico cambiario, unilateral, completo, por medio del cual el girado que desempeña su rol asume la promesa principal, incondicionada, directa, de pagar la letra a su vencimiento. Una definición cualquiera, un leo cualquiera, no se preocupen por eso. Digamos, de acuerdo a lo que dice Héctor Cámara, ¿sí? Como dice Héctor Cámara, de acuerdo a la Communis Opinio, la aceptación no es ni más ni menos que ese acto jurídico cambiario por medio del cual el girado, ¿sí? A través de su firma, en la letra de cambio, se convierte en el obligado principal. Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Recuerden ustedes que el girado, ¿sí?
es uno de los requisitos, el nombre del jurado es uno de los requisitos esenciales de la letra de cambio, artículo 1 del decreto ley. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el librador, donde nos pide la firma del librador. Respecto del girado no. Respecto del girado nos pide el nombre del girado. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver entonces, sabiendo qué es la aceptación, es, digamos, como yo les dije, es el acto jurídico cambiario, por medio del cual el girado se convierte en el obligado principal, poniendo su firma en el título. Vamos a ver cómo es la presentación de la aceptación, vamos a ver quién lo puede presentar, quién se lo vamos a presentar, qué tipo de letras se pueden presentar, cuándo se pueden presentar y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se instrumenta una aceptación? Que a lo mejor es interesante para que ustedes lo puedan graficar un poco, cómo se instrumenta y todo eso. En principio, ¿no? ¿Cómo es la presentación a la aceptación? La presentación a la aceptación es obligatoria, digamos, el portador del título. ¿Está obligado a presentar el título de la aceptación? No. La presentación de la aceptación no es obligatoria, es facultativa. Artículo 23 del decreto de ley. ¿Sí? Fíjense ustedes que el artículo 23 nos dice que el portador del título puede presentar la letra de aceptación. ¿Sí? Puede presentar la letra de aceptación. Fíjense ustedes que es una diferencia interesante con lo que dice el artículo 41. El artículo 41 del decreto ley, que nos dice que el portador debe presentar el título del pago. ¿Sí? Fíjense ustedes la diferencia entre uno y otro. En un caso nos dice puede presentar el título de la aceptación, y en otro caso dice debe presentar el título del pago. Es decir, que en un caso la presentación de la aceptación es facultativa, en el otro caso la presentación de la aceptación, la presentación del pago, perdón, es obligatoria. ¿Sí? El portador del título puede presentar, puede presentar el título a la aceptación. No es obligatorio para él. Ahora, ¿puede estar obligado? ¿Puede el librador poner una cláusula, por ejemplo, facultativa, no prevista y permitida, tal vez, que diga que el portador del título está obligado? ¿Podría hacerlo? ¿Sí? Podría. Lo que no se puede es pago, ¿no? ¿Cómo? Yo había leído que había dos obligaciones, una de aceptar y otra de pago. De una se puede, de una sí, de la otra. Ahí vamos, ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en principio, sabemos que el portador del título puede presentar la letra de aceptación. Por su parte, el girado, ¿está obligado a aceptar cuando le presentan el título de aceptación? ¿Está obligado a aceptar? No, no está obligado. No, no está obligado. ¿Sí? El girado, tengan ustedes en cuenta una cosa, el girado nunca, nunca está obligado a aceptar. ¿Sí? Nunca está obligado a aceptar. ¿Por qué? Porque como dice Héctor Cámara, nadie puede ser obligado a convertir una obligación del derecho común en una obligación cambiaria, que es una obligación obviamente mucho más rigurosa. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si el librador le hizo la provisión al girador? Y en ese caso, ¿estaría obligado a aceptar? ¿Se acuerdan de No, la tampoco. provisión? Tampoco, efectivamente, tampoco. Ni siquiera, fíjense ustedes que ni siquiera en ese caso, ni siquiera en ese caso está obligado a aceptar. ¿Sí? Ahora, si el librador le hizo la provisión y el girador no acepta, lo que sí puede llegar a pasar, ¿sí? Es que, en definitiva, el librador, le puede iniciar una acción de daños. ¿Sí? Pero eso obviamente ya es del derecho común. ¿Sí? Que nada tiene que ver con el derecho cambiario. ¿Sí? Digamos, ¿quién puede presentar el título? ¿Quién puede presentar el título de aceptación? ¿Y a quién se lo vamos a presentar? ¿Sí? En principio, perdón, antes, vamos a retroceder. Vamos a retroceder, así empalmamos con algo que me preguntó Franco. ¿Qué dijo Franco? Yo les decía a ustedes que, entonces, como principio general, la presentación a la aceptación es facultativa. ¿Sí? Es facultativa. Ahora bien, hay ciertos casos en los que la presentación a la aceptación deviene obligatoria.
¿sí? Y hay ciertos casos en los que la presentación de la aceptación está prohibida. ¿Sí? Hay ciertos casos en los que la presentación de la aceptación deviene obligatoria, y esto a su vez puede ser por voluntad del librador o por imperio de la ley. ¿Sí? ¿En qué casos la presentación de la aceptación deviene obligatoria por imperio de la ley? Hay dos casos. ¿Cuáles se imaginan que son ustedes? ¿Se dan Y una idea? una sería cuando el título tiene un vencimiento a la vista, No, ¿no? no A precisamente. determinado tiempo vista, perdón. A determinado tiempo vista, exactamente. Una es en aquellos casos en los que los títulos son ligados a cierto tiempo vista. ¿Por qué? ¿Se te ocurre por qué? Y porque a partir de que yo lo pongo a la vista, correría el plazo para el vencimiento. Claro, fíjense ustedes que cuál es la característica del libramiento a cierto tiempo vista, del vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Cuál es la característica? Que el vencimiento del título depende de un hecho del portador. ¿Cuál es ese hecho del portador? La presentación a la aceptación. ¿Para qué? Para que el girador la acepte y además de aceptarla, que haga la fecha, le ponga la fecha en que fue aceptado. Y si no, levantamos problema por falta de fecha, si no se considera aceptado el último día del plazo. Pero requiere de esa presentación a la aceptación para que corra el plazo vista, para que la fecha corra en el plazo vista y se produzca el vencimiento del título. Si ustedes no la presentan a la vista, ¿sí? Nunca va a vencer ese título. ¿Se entiende? Nunca se va a producir el vencimiento. Por eso la ley impone que la presentación a la aceptación en las letras a cierto tiempo vista es obligatoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda producir el vencimiento del mismo. ¿Y en qué otro caso conocen ustedes que es obligatoria? ¿O se les ocurre que pueda ser obligatoria? ¿En las letras, en qué tipo de letras? Domiciliadas, artículos 4 y 29 del decreto ley. En las letras domiciliadas también la presentación a la aceptación deviene obligatoria. ¿Por qué? Básicamente porque el decreto ley regula lo que se llama la domiciliación imperfecta. ¿Sí? Es decir, tenemos lugar de pago distinto al domicilio del girado, pero no tenemos domiciliatario. Entonces, es el girado el que tiene que ir a pagar ese lugar. Por eso la presentación a la aceptación es obligatoria. ¿Por qué? Para que el girado sepa cuál es el lugar donde tiene que ir a cumplir la obligación. ¿Se entiende? ¿Saben lo que es domiciliación, no? ¿Se lo explicaron? Sí. No lo leyeron todavía, pero ya se lo explicaron. Deduzco. En esos dos casos, entonces, la ley impone que la presentación de la aceptación deviene obligatoria. ¿Sí? Eso por imperio de la ley. ¿Y en qué caso? ¿En qué caso? Bueno, en qué caso no hay mucha alternativa. Y el otro caso es por voluntad del librador. ¿Sí? El otro caso es por la voluntad del librador. Es decir, cuando el librador expresamente determina a través de una cláusula facultativa prevista y permitida, ¿sí? Que el título, artículo 24, si mal no recuerdo, el portador del título debe presentar el título de aceptación. ¿Sí? En ese caso, la presentación para él es obligatoria, ¿sí? Ya que lo impone el portador del título. Incluso les digo más, el librador no solo puede disponer que el título sea presentado de la aceptación, porque él lo puede disponer ¿por qué motivo? ¿Por qué quiere que el título sea presentado? Porque a lo mejor quiere saber cuál va a ser la actitud que asume el girado, si la va a aceptar, no la va a aceptar, ¿entienden? O sea, quiere saberlo, entonces lo impone como obligación. Pero además puede hacer otra cosa incluso. Puede disponer que el título sea presentado dentro de tal plazo, por ejemplo, o entre tal y tal plazo, antes de tal plazo. Es decir, puede poner distintas alternativas, tiene distintas alternativas de las que puede disponer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si el portador del título
no presenta el título a la aceptación. ¿Caducidad? ¿Cómo? ¿No es la caducidad de la acción cambiaria? De las acciones de regreso. ¿Sí? De las acciones de regreso. Ahora, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Lo que va a perder son las acciones de regreso anticipadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al presentarlo a la aceptación, si no se lo acepta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Él puede ejercer la acción de regreso anticipada. ¿Sí? Que justamente se la llama anticipada porque se ejerce antes del vencimiento del título. ¿Sí? Eh, sin embargo, como principio general, como la presentación a la aceptación es facultativa, si él no la presenta, lo que pierde es la acción de regreso anticipada. ¿Sí? Lo cual no impide que al vencimiento del título lo presente al pago, ¿sí? Y en el caso que no se lo paguen, pueda ejercer levante protesto por falta de pago y ejercer la acción de regreso término. Pero ya lo vamos a ver eso, no se preocupen. Profe, Sí. una pregunta. Si él si lo presenta a la aceptación, no se lo aceptan, no levanta protesto, pierde directamente no solo la acción de regreso anticipada, sino toda la acción cambiaria contra el librador. No. Lo que pierde son las acciones de regreso anticipada. La acción contra el librador es una acción de regreso anticipada, porque en la letra de cambio, contra el librador vos tenés acción de regreso. ¿Sí? Ahora, eso no implica que no lo pueda presentar al vencimiento, al pago, levante protesto por falta de pago, ¿sí? Y ejerza la acción de regreso a término. ¿Qué pasa? Si llegado el vencimiento, él no cumple con la carga de presentación al pago o no cumple con levantar protesto, pierde también las acciones de regreso a término. Y el problema ahí, Pablo, es que no te queda nada. ¿Por qué? Porque como no tenés aceptante, no tenés obligado principal. Entonces, no tenés librador y perdiste las acciones de regreso anticipada. Y a término, perdón. Entonces no te queda nada. ¿Entendés? A diferencia de lo que te pasa en el pagaré. En el pagaré, si vos ejercés o perdés la acción de regreso a término, suponete porque no lo presentaste al pago, etc., siempre te va a quedar la acción directa contra el librador. ¿Por qué? Porque la acción directa contra el librador tiene supuesto de prescripción, no tiene supuesto de caducidad. Es decir, para ejercer la acción directa, vos no tenés que hacer nada, tenés que esperar simplemente el vencimiento del título. Mientras que para ejercer las acciones de regreso, vos tenés que cumplir con ciertas cargas, se dice, que te impone el rigor cambiario. ¿Qué pasa en la letra de cambio? Si vos la presentás a la aceptación y no te la aceptan, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que no tenés obligado principal. No tenés acción directa, no vas a tener acción directa. Porque contra el librador de la letra de cambio, la acción siempre es de regreso. ¿Se entendió? Más o menos, porque todavía no vieron acciones. Sí, sí, sí. Pero para que más o menos te quede claro. ¿Sí? Cuando veamos acciones, lo vas a entender mucho mejor. ¿Sí? Pero más o menos para que no te quedes con la duda. ¿Sí? Les decía entonces que los supuestos en la presentación a la aceptación de bien obligatoria es en aquellos casos en los que lo impone la ley o le impone la voluntad del librador, ¿sí? A través de una cláusula facultativa. Por el contrario, lo que puede hacer también el librador es prohibir la presentación a la aceptación. ¿Sí? Una cláusula que, como dice Francesco Messineo, ha sido bastante discutida en la doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque en general pone dudas sobre el título, sobre todo en la circulación del título, dificulta la circulación del título, dice Francesco Messineo, ¿no? ¿Por qué? Porque si imagínense que a ustedes le van a dar un título en el que le prohíben que lo presenten en la aceptación, te dicen, bueno, pero ¿y por qué me lo prohibís? ¿Sí? ¿Que es que acaso no me lo va a aceptar y tampoco me lo va a pagar? ¿Por qué? ¿A qué se debe esta cláusula? Es cierto, genera por lo menos no pocas dudas. ¿Sí? Pero bueno, como dice Héctor Cámara, lo cierto es que la cláusula está, existe, y el librador del título podría incorporarla. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Que el título no pueda ser presentado a la aceptación. ¿Sí? Es decir, el portador no lo debe presentar a la aceptación.
¿Por qué se pondría esta cláusula? ¿Por qué alguien pondría esta cláusula si uno quiere buscarle un motivo, una razón, lo que ustedes quieran? ¿Por qué se podría poner esta cláusula? Bueno, básicamente porque, como dice Héctor Cámara, un ejemplo que dice, bueno, podría suceder que el librador del título no sabe cuál va a ser la actitud del girado, ¿sí?, hasta el momento del vencimiento. Si lo va a aceptar, si no lo va a aceptar, no sabe cuál va a ser su actitud. O también puede suceder, dice Cámara, que el librador no pueda hacerle la provisión al girado, sino hasta el vencimiento del título. Entonces, como no le puede hacer la provisión hasta el vencimiento, si le presentan el título antes, sabe que no lo va a aceptar, ¿sí?, porque no tiene la provisión. Y si no lo aceptan, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ejercer una acción de regreso anticipada y se va a ver compelido a pagar antes de tiempo. Entonces, para evitar esa situación, dice Cámara, para evitar esa situación, ¿qué es lo que hace? Le pone una cláusula en la que le prohíbe que el título sea presentado. ¿Se entiende? ¿Es parecido ¿Sí? a la de sin garantía de aceptación? Es parecida, efectivamente, es parecida a la de sin garantía de aceptación. Lo que pasa es que la cláusula sin garantía de aceptación en general es más utilizada, ¿sabes por quién? Este, por el endosante, por los endosantes, ¿sí? No tanto por el librador. Ahora, ¿qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría entre sin garantía de aceptación y prohibida la presentación a la aceptación? ¿Qué diferencia habría entre una y otra? Cláusulas ambas puestas por el librador, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre una y otra? La diferencia está en que en una no lo puede presentar a la aceptación, o no lo debe presentar a la aceptación, mientras que en el caso de la sin garantía de aceptación, lo puede presentar a la aceptación, pero en el caso de que no se lo acepten, ¿sí?, no tiene habilitada la acción de regreso anticipada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si así todo, dice Cámara, se pregunta, ¿no? Héctor Cámara dice, ¿qué pasa si así todo, digamos, con una cláusula en la que está prohibida la presentación a la aceptación, así todo el portador del título la presenta igual? ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, podría suceder que el girado la acepte, dice Cámara. ¿Y si la acepta, es válida esa aceptación? Sí, dice Cámara, es perfectamente válida, no habría ningún problema. ¿Y si no la acepta? ¿Y si no la acepta y el portador decidiera levantar protesta por falta de aceptación, lo que pasaría es que ese sería un protesto inútil? ¿Sí? Sería un protesto inútil y llegado el vencimiento del título, lo tendría que presentar nuevamente al pago y en el caso que no se lo paguen, volver a levantar protesto por falta de pago. ¿Por qué? Porque el protesto que levantó anterior es un protesto inútil. ¿Qué significa que es un protesto inútil? Que los gastos de ese protesto los va a tener que soportar el portador, ¿sí? No los va a soportar el deudor. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la diferencia, Pablo, entre uno y otro? ¿Sí? En un Sí, sí. caso, en el caso en que está prohibido la presentación está prohibida, ¿sí? No debería presentarlo. En el caso sin garantía de aceptación, la diferencia es que lo podría presentar a la aceptación, pero en el caso de que no se lo acepte, ¿sí?, no podría ejercer la acción de regreso anticipada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Veamos entonces quiénes pueden presentar el título de aceptación, veamos quiénes lo pueden presentar y veamos a quién se lo vamos a presentar. ¿Sí? En principio, veamos quién puede presentar el título de aceptación. Bueno, eso es, ya a esta altura me parece que lo tienen más que claro, ¿no? ¿Quién puede presentar el título de aceptación? El portador legítimo. ¿Sí? Lo puede presentar el portador. ¿Quién es el portador legítimo? El que lo tiene conforme a la ley de circulación. Ahí está, claro. Artículo 17, en el caso de la letra de cambio, es aquel que lo tiene en su poder y está precedido de una cadena ininterrumpida de endosos, porque es un título de la orden, ¿verdad? Es decir, en principio lo puede presentar el portador legítimo. ¿Lo podría presentar el librador a la aceptación? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. ¿Quién más lo podría presentar a la aceptación? ¿Alguien más lo podría presentar? Por ejemplo, el simple tenedor. El simple tenedor, ¿lo podría presentar a la aceptación? A ver, para que ustedes se ubiquen, ¿quién es el simple tenedor?
¿Quién sería un simple tenedor? ¿Qué sería un simple tenedor? Bueno, si el portador legítimo es aquel que lo tiene en virtud de una cadena interrumpida de endosos, el simple tenedor es justamente lo contrario. Aquel que tiene el título en su poder, pero no está precedido de una cadena interrumpida de endosos. ¿Sí? Si el último endoso es a favor de Francisco, por ejemplo, y lo tengo yo, obviamente yo no soy portador legítimo. ¿Sí? Porque el último endoso no está a mi favor. ¿Me entiende? Pero lo tengo yo en mi poder. Entonces yo sería un simple tenedor. Ahora, la pregunta es, yo, simple tenedor, ¿lo puedo presentar en aceptación? Sí, sí, claro. Y si te pregunto por qué, te mato. Porque el aceptante lo que va a hacer, digamos, es aceptar el título, no la persona, digamos, del que se lo viene a presentar. Por ahí va, claro, claro, por ahí va, por ahí va. No hay mayores problemas, digamos, el simple tenedor podría presentarlo a la aceptación. En realidad, ya lo disponía esto también, ya lo disponía el antiguo Código de Comercio, el derogado Código de Comercio, en el que establecía que el simple tenedor podía presentar el título a la aceptación. Y en realidad, dice Gómez Leo, esto viene del derecho germánico, donde el simple tenedor de la cosa tiene que realizar todas aquellas actividades tendientes a la conservación de la cosa, ¿no? Decía, estaba obligado a realizar todas aquellas actividades tendientes a la conservación de la cosa. Y no hay problema, como dice Cámara, no hay problema en que el simple tenedor lo presente a la aceptación. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando el girado acepta, no se está obligando frente al simple tenedor, ¿sí? Sino que se está obligando frente a quien, en definitiva, al vencimiento del título, resulte portador legítimo. ¿Sí? Por eso no habría ningún problema. Ahora, distinto es el caso de la presentación al pago, obviamente. La presentación al pago no la puede hacer el simple tenedor, la tiene que hacer el portador legítimo. ¿Sí? Y es ante él, ante ese portador legítimo, a quien en definitiva, al vencimiento, ¿sí?, el aceptante va a tener que responder. Por eso no habría inconveniente, ¿sí?, en que lo haga, en que le acepte al simple tenedor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y a quién le vamos a presentar el título de la aceptación? Yo se lo voy a lo mejor voy muy rápido y tocándole varios temas al mismo tiempo, pero no tenemos muchas. Trato de tocar todos los temas. Eh, ¿a quién se lo vamos a presentar? ¿A quién le presentaríamos el título de la aceptación? ¿A quién se les ocurre a ustedes? Al girado, al que figura en el Claro, el título. girado, ni más ni menos que el que figura en el título. ¿Sí? Por eso yo les decía que uno de los requisitos del artículo 1, fíjense ustedes, es el nombre del girado. ¿Sí? Es el nombre del girado. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber a quién le tenemos que presentar a la aceptación. Ahora, el girado puede ser uno, pero también pueden ser varios. ¿Sí? También pueden ser dos, tres, cuatro, no hay ningún problema. Esto lo regulaba muy bien el artículo 619 y 618 y 619 del Código de Comercio. ¿Qué pasa si tenemos más de un girado? Bueno, en realidad lo que ustedes van a tener que analizar en ese caso es si están unidos por la conjunción y o por la disyunción no. ¿Sí? Si están unidos por la conjunción y, por ejemplo, Pablo y Francisco y Agostina, ¿sí?, en ese caso, ustedes le van a tener que presentar el título de la aceptación a los tres. ¿Sí? Le van a tener que presentar el título de la aceptación a los tres. Y los tres van a tener que aceptar. Los tres van a tener que aceptar. Si uno de ellos, ¿qué pasa si uno de ellos no acepta? ¿Qué pasa si uno de ellos no acepta? Lo que va a tener que hacer el portador del título es levantar protesto por falta de aceptación. Y le va a poder ejercer la excepción a la regresión anticipada. Sin embargo, los que aceptaron, quedan obligados en los términos en los que aceptaron. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo, porque si yo tengo, para que ustedes lo entiendan, si yo tengo tres
girados en forma conjunta, Pablo y Francisco y Agostina, ¿sí? Y me acepta uno y los otros dos no, o me aceptan dos y otro no, eso no es una aceptación parcial, ¿eh? Eso no es una aceptación, la ley no lo toma como una aceptación parcial, ¿sí? Ahí lo que hay es un rechazo a la aceptación, la ley lo toma como un rechazo a la aceptación, como si me lo hubiesen rechazado totalmente, la aceptación. Sin embargo, los que aceptaron quedan obligados cambiariamente los términos que aceptaron. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? En cambio, si están unidos por la disyunción o no, si fueran Pablo o Francisco o Agostina, ¿sí? Lo que va a tener que hacer el portador del título es ir presentándolo en ese orden. ¿Sí? Se lo presenta a Pablo, si Pablo le acepta, se da por satisfecho y listo. ¿Sí? Los otros dos quedan liberados y obviamente no asumen ninguna obligación porque no firmaron. ¿Tá? Si Pablo no acepta, lo que va a tener que hacer es levantar protesto por falta de aceptación e ir a reclamar la aceptación a Francisco. ¿Sí? Si Francisco no acepta, levanta protesto por falta de aceptación y va contra Agostina. Si Agostina no acepta, lo mismo. Y ahí, como ninguno le aceptó, ejerce las acciones de regreso anticipado. Pero ante el primero que le acepte, ya se da por satisfecho y listo. ¿Verdad? ¿A quién más le puede presentar el título de aceptación? ¿Tiene alguien más? ¿A alguien más se lo podríamos presentar? Y al representante. ¿Sí? Si tuviera representante, se lo podríamos presentar, presentar a su representante. ¿Sí? Obviamente siempre que tenga poder suficiente en los términos del artículo 9 del decreto ley. Si no lo tuviera o hubiese actuado en exceso de poder con su procurador, artículo 8, ¿sí? Quedará obligado personalmente, ¿sí? El mandatario. Y en el caso de que la letra estuviera domiciliada y tuviéramos domiciliatario, ¿a quién se lo presentamos a la aceptación? ¿Se les ocurre? ¿Bruno? ¿No? El que figura como domiciliatario. El que figura como domiciliatario. ¿Franco? ¿No? ¿Tampoco? No, se lo presentamos igual al girado. ¿Sí? El otro Igual es para el vamos, pago, ¿no? claro, igual se lo vamos a presentar al girado. ¿Por qué? Porque al domiciliatario, Nicolás, solo se lo vamos a presentar al pago. ¿Sí? Al domiciliatario solo se lo vamos a presentar al pago. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente: el domiciliatario es una especie de, si ustedes quieren, representante, mandatario, ¿sí? Del girado, del aceptante. ¿Sí? Pero él no asume ninguna obligación, el domiciliatario no asume ninguna obligación. Nunca va a ser obligado a cambiarlo. ¿Sí? Simplemente va a ser un representante, un mandatario del aceptante, y a quien en definitiva se le encarga que al vencimiento del título lo pague. ¿Ya? Se le presenta a él y él pagará si es que le dieron la plata para pagarlo o no. ¿Ya? Pero no asume ninguna obligación. ¿Sí? Por eso la presentación a la aceptación, de todas maneras, que tuviera domiciliatario la letra, se hace al girado. ¿Sí? Otra cosa que me interesa que veamos es, en principio, qué tipos de letras se pueden presentar a la aceptación. ¿Sí? En principio, digamos, las letras de vencimiento absoluto y a cierto tiempo vista no habría mayores inconvenientes, porque como dice el artículo 23, pueden ser presentadas a la aceptación. Así que con esas, en realidad, es más, como les dije antes, en las letras a cierto tiempo vista, la presentación deviene obligatoria. ¿Sí? Deviene obligatoria. En las letras de vencimiento absoluto es facultativa, digamos, salvo cláusula expresa del liberador. Así que, en principio, no habría mayores inconvenientes. ¿Sí? Tanto las letras a determinado tiempo fecha como las letras de vencimiento a día fijo pueden ser presentadas a la aceptación. Las letras
a cierto tiempo vista, deben ser presentadas a la aceptación porque es obligatorio. La pregunta que surge es, ¿qué pasa con las letras a la vista? ¿Las letras a la vista pueden ser presentadas a la aceptación? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Bueno, yo les voy a contar qué es lo que sucede con eso. El 99,99% de la doctrina entiende que sí. ¿Sí? Fernando Legón entiende que no. Y yo creo que Legón tiene razón. Básicamente, creo que toda la doctrina está equivocada. No, bueno, no sé si para tanto, pero... ¿por qué la doctrina entiende que sí? Bueno, en general, la doctrina entiende que las letras a la vista pueden ser presentadas a la aceptación. Dice, es más, hasta sería conveniente que fueran presentadas a la aceptación porque se incorporaría una garantía más, y una garantía como la del obligado principal, que dice, como dice Gómez León, no es un detalle menor, ¿sí? Es una garantía importante porque es la del obligado principal. ¿Sí? Eh, Además, dice Héctor Cámara, el artículo 23 dice que la letra de cambio puede ser presentada a la aceptación. Dice Cámara, no excluye si es a la vista o a cierto tiempo vista del vencimiento absoluto, por lo tanto, podrían ser presentadas, etcétera, etcétera. Y César de Vivante también entiende que pueden ser presentadas. Digamos, todos los argumentos giran alrededor de eso, ¿no? Que no hay nada que lo prohíba y que se incorporaría un obligado más, un obligado principal, que es un detalle muy importante. Todos los argumentos al final giran alrededor de eso. Pero Legón hace otro análisis, y para mí es muy interesante el análisis que hace. Él dice, no, un momento, dice. En realidad, dice Fernando Legón, las letras a la vista no pueden ser presentadas a la aceptación. Y él lo que hace es un análisis del artículo 36, 23 y 24 del decreto ley. Entonces él dice lo siguiente, fíjense, es interesante, ¿no? Tiene un jueves a las 9 de la noche y dice, uff, qué interesante, interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Es una novela, es como mirar una película de Netflix. Entonces él lo que dice es lo siguiente, fíjense. Él dice, el artículo, ¿qué es lo que nos dice el artículo 36? Él dice, bueno, el artículo 36 nos dice que las letras a la vista, ¿sí?, deben ser presentadas al pago dentro del año. ¿Sí? Esto lo sabemos. ¿Sí? Las letras a la vista deben ser presentadas al pago dentro del año contado a partir de la fecha de creación. Plazo que puede ser ampliado, reducido, todo eso. ¿Sí? Entonces él dice, fíjense ustedes la diferencia, dice, con las letras a cierto tiempo vista. Dice Fernando León. Las letras a la vista nos dicen que deben ser presentadas al pago, mientras que las letras a cierto tiempo vista nos dice que deben ser presentadas a la aceptación. La diferencia entre una y otra es muy notoria. Dice, una se presenta al pago, ¿sí?, y la otra se presenta a la aceptación. Dice, ahora bien, si el artículo 36 nos dice que las letras a la vista se presentan directamente al pago, dice, ¿cómo coordinamos esto con el artículo 23 que dice que la letra de cambio puede ser presentada en la aceptación? Dice él, bueno, dice, en realidad no hay ninguna contradicción. Dice, es evidente que cuando el artículo 23 dice que la letra de cambio puede ser presentada en la aceptación, ¿sí?, se está refiriendo a las letras que efectivamente pueden ser presentadas a la aceptación. Es decir, las letras de vencimiento absoluto y las letras a cierto tiempo vista que deben ser presentadas a la aceptación. ¿Sí? No así la letra de vista, que el artículo 36 nos dice que debe ser presentada al pago. ¿Y cómo lo coordinamos con el artículo 24? Dice Fernando León, ¿sí?, que establece que el librador puede disponer que las letras sean presentadas a la aceptación de forma obligatoria. Dice, bueno, en ese caso, dice él, en ese caso, y solo en ese caso, dice, la letra a la vista
debe ser presentada la aceptación. Es decir, cuando existe una cláusula específica del librador que lo imponga como una obligación. En los restantes casos, dice, las letras a la vista siempre se presentan al pago, nunca a la aceptación. ¿Está? Yo entiendo, a mí el razonamiento que hace me parece muy interesante, y me parece que tiene razón. ¿Sí? Profe, Sí. Bueno, sí, lo que no me queda claro, ¿para qué alguien presentaría una letra a la vista a que se la acepten cuando se la tendrían que pagar en realidad? bueno, es lo que yo te decía, es lo que te dice Gomelero, ¿no? Porque vos de esa forma, porque ¿cuál es la característica que tenés con las letras a la vista? ¿Cuál es la característica que tiene? Primero que vencen a su presentación, por eso son a la vista, ¿verdad? ¿Sí? Vencen a su presentación. Pero la dificultad que tiene, Pablo, la dificultad que tiene la letra a la vista, es que no tenés aceptante. Porque si vuelve a presentar directamente al pago, ¿sí? En vez de presentar la aceptación, no tenés aceptante, por lo tanto no tenés obligado principal. Por lo tanto, lo único que vas a tener son obligados de regreso, ¿sí? Donde la prescripción de la acción es al año, donde tenés que cumplir ciertas cargas, ¿sí? En cambio, vos, si la presentás a la aceptación, como sostienen algunos autores, ¿qué pasa? Incorporás un obligado. Y no solo incorporás un obligado, incorporás un aceptante, contra el cual vos podrías ejercer una acción directa, que tiene un plazo de prescripción de 3 años, por ejemplo. ¿Sí? Y respecto de la cual no tenés que cumplir ninguna carga para poder ejercerla. ¿Está? Es decir, la idea, que es lo que te sostienen muchos autores, la idea es que vos incorpores otra obligación. ¿Está? Por eso te dicen que las letras a la vista se podrían perfectamente presentar a la aceptación. ¿Se entiende? La presentarías a aceptación en el mismo momento que la pones a la vista, digamos. Bueno, ese es un tema también. O sea, te exijo el Claro, pago, pero a la porque- vez porque te claro, no, constituyo porque en aceptante. es muy rebuscado, yo no los quería complicar, pero bueno, ya que me lo preguntan, es una cuestión de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que te dice Cámara? Lo que pasa es que Cámara lo que te dice es, por eso digo, a lo mejor es un análisis muy fino, ¿no? Entonces lo que dice Cámara es, las letras a la vista, ¿cuándo vencen? Para que se produzca el vencimiento, vos lo tenés que presentar al pago. Entonces lo que dice es, una cosa es la presentación del título, dice Cámara, y otra cosa es la exigencia o el reclamo del pago, dice él. ¿Por qué él hace esa diferencia? Porque él dice, yo, una letra a la vista, podría presentársela al girado, pero si se la presento y no le reclamo el pago, no se estaría produciendo el vencimiento. Es un análisis muy fino que hace, ¿no? Entonces él dice, yo puedo presentarla y no reclamarle el pago. De esa forma no se produciría el vencimiento. ¿Está? Porque no es una presentación al pago, es una exhibición del título, si ustedes quieren. Entonces, le presento el título y se lo presento a la aceptación, sin reclamarle el pago. Ahora, ¿qué dice después? Él dice, ahora, ¿qué pasa en el caso de que yo le presente el título a la aceptación? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo le presento el título de la aceptación y no me lo acepta? Dice Cámara. Bueno, en ese caso lo que pasa es que esa presentación, en esa misma presentación le reclamo el pago y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? Ahora, es un poco rebuscada la teoría que tiene, ¿no? Bastante de laboratorio. Bastante laboratorio, pero bueno, el problema es que vos tenés que recurrir a eso, Nico, porque como te dice León, la letra a la vista vence a su presentación. Entonces vos tenés ¿qué hacer? Tenés que recurrir a esa teoría de que la presentación puede ser sin el reclamo del pago, entonces no se produce el vencimiento del título porque si bien lo estás exhibiendo no estás reclamando el pago, pero si no te lo acepta a su vez esa presentación
se convierte, vos le podés reclamar el pago en esa misma presentación, entonces esa exhibición se convierte a su vez en una presentación del pago y lo que era una exhibición se convierte en un vencimiento. Sí, 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 sí. O sea, se entiende que la ley le da como la posibilidad de hacer las dos cosas, pero Claro, es un poco rebuscado, es un poco rebuscado, pero bueno, digamos, eh, si vos en la práctica, digamos, depende del lado en el que estás, ¿no? O sea, si yo estoy del lado del portador y yo le diría, bueno, mira, presentalo a la aceptación, porque de última, si te lo acepta, y bueno, tenés un girado, tenés un aceptante y tenés un obligado principal. Y si no te lo acepta, listo, ya está. Así que cuenta que lo presentaste al pago y cobralo. ¿Eh? Por eso, si Este, no, si no lo acepta, estás en la misma en las dos situaciones, ¿no? ¿A qué te referís con lo mismo en las dos situaciones? O sea, si no te lo acepta o si no lo podés presentar a la aceptación, sería el mismo efecto. Es lo mismo, exactamente, estás en la misma situación. Estás en la misma situación. O sea, en ninguno de los dos casos vas a tener un obligado principal. En ninguno de los dos casos vas a tener un obligado principal. Y como es un título a la vista, como es un título a la vista, en ningún caso vas a tener una acción de regreso anticipada. En ningún título a la vista hay acción de regreso anticipada. Porque la característica del título a la vista es que vence a su presentación. Entonces, nunca podría ser anticipada porque siempre va a ser a término. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, si te lo acepta, perdón, esto me olvidaba decirles. Si te lo acepta, como Cámara hace esa distinción entre la presentación y la exigencia del pago, ¿sí? Entonces él dice, bueno, como yo se lo presenté y no le exigí el pago, el título no está vencido. Entonces, ¿qué pasa si me lo acepta? Bueno, si me lo acepta, tengo un obligado principal y como no le exigí el pago, el título no está vencido, entonces puede seguir circulando. ¿Entiendes? Es Ah, una son muy de cosa, laboratorio, pero imposible que pasen casi. es muy de laboratorio, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Es fácil siempre cuando uno se sí, pone sí, a sí. pensar en un papel, Viene, es mucho más viene como fácil. buscando siempre una ventaja más para que ante la presentación y la aceptación, si lo acepta y cosas, sigue trabajando el título, pero Claro, sí, sí. exactamente, Sería más fácil que lo pague, ¿no? exactamente. Este, y bueno, ¿y qué plazo tenemos para presentarlo? ¿Qué plazo tenemos para presentar el título de la aceptación? ¿Qué plazo tendríamos para presentarlo? En principio, en los títulos de vencimiento absoluto es fácil. ¿Hasta cuándo lo podríamos presentar? Hasta su vencimiento. Hasta el vencimiento, efectivamente. Hasta el vencimiento del título. Es decir, hasta el día anterior al vencimiento. ¿Sí? Hasta el día anterior al vencimiento. No podríamos presentarlo a la aceptación el día del vencimiento. ¿Sí? Porque no tendría ningún sentido. ¿Sí? Porque producido el vencimiento ya lo tenés que presentar al pago. Entonces, no tendría ningún sentido que lo acepte el día del vencimiento. Para eso pagar y listo. ¿Sí? Así que es hasta el vencimiento, hasta el día anterior al vencimiento. Distinto el caso de las letras a cierto tiempo vista, y si ustedes quieren, las letras a la vista, si ustedes consideran que la presentación a la aceptación es posible en las letras a la vista, en esos casos es distinto. ¿Por qué? En esos casos, ¿hasta cuándo lo podemos presentar a la aceptación? ¿Qué plazo tenemos para presentarlo a la aceptación? Un año. ¿Sí? Un año. Recuerden ustedes el plazo que puede ser ampliado o reducido por el liquidador y solo reducido por los endossantes. ¿Sí? Es decir, en principio, como principio general, tendríamos un año, ¿sí? En los cuales las letras a cierto tiempo vista deberían ser presentadas a la aceptación. Lo mismo pasaría en las letras a la vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el plazo de un año que tenemos para presentarlo al pago, o sea, que es el mismo plazo que tendríamos para presentarlo a la aceptación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y dónde lo vamos a presentar a la aceptación? En el que figura como lugar de pago. ¿Sí? En principio, el que figura como lugar de pago. Recuerden ustedes que es uno de los requisitos del artículo 1, ¿sí? En el que figura como lugar de pago. Y si no tuviera lugar de pago,
en el lugar que figura abajo del nombre del girado, que se considera lugar de pago, y domicilio del girado. Artículo 2 del decreto ley. ¿Sí? En esos lugares los vamos a presentar a la aceptación. ¿Está? Si la letra está domiciliada, si la letra estuviera domiciliada, de todos modos lo vamos a presentar en el lugar de pago. ¿Sí? Porque la domiciliación es al solo efecto de la presentación del pago. ¿Está? Por eso algunas veces yo, bueno, ahora no porque no estoy yendo a la facultad, ¿no? Pero me acuerdo cuando íbamos presencial, me acuerdo que vieron ustedes que la domiciliación es una cláusula facultativa. Dentro de la facultativa prevista y permitida. ¿Por qué? Porque está en el artículo 4 y 29 del decreto de ley. Yo me acuerdo que me preguntaban si la domiciliación nos exime de determinar el lugar de pago. O sea, de poner un lugar de pago en el título. Yo les decía que siempre les decía que no. ¿Sí? Y acá tienen un ejemplo. ¿Sí? Porque, primero que no nos exime, ¿por qué? Porque el lugar de pago es una cláusula constitutiva del título. ¿Sí? Es una cláusula constitutiva. Mientras que la domiciliación es una cláusula facultativa prevista y permitida. Pero además, porque a la domiciliación solo la vamos a presentar de pago. ¿Sí? Mientras que todo lo demás, por ejemplo, la presentación a la aceptación, lo vamos a hacer en el que figura como lugar de pago. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Qué les dije? La domiciliación lo vamos a hacer ¿dónde? Me parece que lo dije mal. La presentación del pago lo vamos a hacer en el lugar donde está domiciliada. Eso, no sé si dije eso, pero si no, lo aclaro. La presentación del pago la vamos a hacer donde fue domiciliada. Mientras que todo lo demás, por ejemplo, la presentación de la aceptación, la vamos a hacer en el que figura como lugar de pago. No sé si lo dije así. Una pregunta que no me acuerdo. Sí, El claro. lugar era solamente decir la ciudad, ¿no? Claro, ¿el lugar de pago? Sí. Sí, digamos, desde el punto de vista teórico. ¿Y el domicilio exacto qué sería? ¿El domicilio del girado, en ese caso, si no lo especificara? A ver, desde el punto de vista teórico, Pablo, vos ponés lugar de pago, Mar del Plata, y está bien. Desde el punto de vista teórico. En la práctica vos no vas a hacer eso, ¿entendés? Porque ¿qué vas a ir vos a Mar del Plata a buscar a quien te pague, al librador del pagaré? No, vos vas a poner, es más, si vos te pones a pensar, el artículo 101, por ejemplo, te pide solo la firma del librador del pagaré. Y bueno, le vamos a hacer solamente la firma, porque al final las firmas son unos garabatos y después no sabés quién corno te firmó. Pues va a poner la firma, el nombre y apellido, el DNI, el CUET y si no es posible el análisis de sangre. Cosa de ubicarlo con todo lo más posible. Digamos, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Lo que les da la ley son los requisitos mínimos, para que estemos en presencia de un título válido. De ahí en más, ustedes obviamente lo van a completar con mucho más datos. Lo que vos me preguntabas, lugar de pago, Mar del Plata, ¿está bien? Está bien. Eso hace que el título sea válido. Ahora, en la práctica vos le vas a poner la dirección, el piso, el departamento, le vas a poner todo, cosa de poder identificarlo y saber dónde le tenés que presentar el pago. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista teórico, lugar de pago, Mar del Plata. ¿Está bien? Está bien. ¿Por qué? Eso es porque en realidad nuestro decreto tiene su fuente en el Real Decreto Italiano. ¿Sí? El artículo 99 del Real Decreto Italiano lo que nos dice es que, lo que nos dice a nosotros no, lo que dice es que se entiende por lugar de pago el territorio entero del municipio y por domicilio del girado el lugar de residencia. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores? Como nuestro decreto exige lugar de pago, tomamos en cuenta nuestra fuente, que es el artículo 99 del Real Decreto Italiano, que dice que el lugar de pago es el territorio entero del municipio, poniendo el territorio entero del municipio, en principio estaríamos en presencia de un título válido. Por eso, si vos pones lugar de pago Mar del Plata, está bien. Está perfecto. ¿Se entendió? Bien, sí. Gracias. Ese es el fundamento. En la teoría, Pablo, en la práctica,
puede tener que poner todo lo que sea posible para identificar al deudor. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí, claro. ¿Puede repetir, por favor, si la letra será domiciliada, de dónde la vamos a presentar el pago? Que no me quedó claro, perdón. Me confundí. No, es que si la letra está domiciliada, justamente la presentación del pago se hace donde esté domiciliada. ¿Sí? ¿Qué es domiciliar un título? ¿Qué significa domiciliarlo? ¿Qué significa domiciliarlo? Significa establecer un lugar de pago distinto al domicilio del girado. ¿Sí? Es establecer un lugar de pago distinto al domicilio del girado. Un lugar de pago distinto al domicilio del girado puede ser en otra localidad. El librador, ¿no? La puede domiciliar en otra localidad y designar un domiciliatario, o si la domicilia el girado, el mismo girado al momento de aceptar, la puede domiciliar, pero el girado solo dentro de la misma localidad. ¿Sí? ¿Me entendió? Para que ustedes Sí, entiendan. perfecto, gracias. No sé si le explicaron la domiciliación ya, o le tienen algún ejemplo de cómo funciona. ¿Lo explicaron? ¿Sí? ¿No? No, me parece que no. Agustina pone cara como diciendo, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Vamos a ponerle que no, porque si Bien. lo explicaron, estaría bueno que lo vuelvan a explicar. No pasa nada. De más no va a estar. Mirá, se lo voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa domiciliar? Se los hago rápido, para seguir con otro tema. Se los hago rápido. ¿Qué significa domiciliar un título? Significa establecer un lugar de pago distinto al domicilio del girado. Hay dos tipos de domiciliación, la domiciliación perfecta y la domiciliación imperfecta. La domiciliación perfecta, ¿sí?, es cuando tenemos un lugar de pago distinto al domicilio del girado, es decir, en otra localidad, a distancia, lo que se llama distancia LOSI, ¿sí?, y tenemos un domiciliatario. ¿Sí? Y hay una domiciliación imperfecta cuando tenemos un lugar de pago distinto al domicilio del girado, hay distancia LOSI, pero no hay domiciliatario. En ese caso, es el girado el que tiene que ir a pagar ese lugar. O cuando, en vez de domiciliarla el librador, la domicilia el girado, con la diferencia que el girado solo la puede domiciliar dentro del lugar que figura, dentro del territorio que figura como lugar de pago. Por ejemplo, si el lugar de pago es Mar del Plata, solo la puede domiciliar dentro de Mar del Plata. ¿Se entendió? Rápido se lo saben, ¿no? ¿Para qué serviría esto? ¿Para qué les sirve a ustedes la domiciliación? Es más práctica de lo que parece. Por ejemplo, supónganse que Nicolás es aceptante, ¿no? Es el aceptante. Y el título vence en enero. Ustedes se recibieron, son abogados exitosos, entonces lo ponen a Nicolás de aceptante. Y Nico le dice al librador, mirá, todo bien, yo no tengo problema, yo te acepto la letra, pero como este título vence en enero está la feria, yo me voy de vacaciones, no voy a estar, la domicilio, ¿sí? La voy a domiciliar para que, llegado el vencimiento, la presenten en el domicilio de Pablo, que yo le voy a decir a Pablo que la pague. Pablo sería el domiciliatario, que es que, como yo le dije antes, un representante del girado. ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el girado, por ejemplo, y el librador, o el librador y el girado saben que, llegado el vencimiento, porque se va de viaje, porque lo que ustedes se les ocurra, no va a estar en ese lugar, la domicilia en otro, ¿sí? Y llegado el vencimiento, el portador del título lo presenta en ese lugar, que está domiciliado. ¿Se entiende? O si ustedes quieren, también, por ejemplo, supónganse que el girado vive en la ruta 226, kilómetro 54, 500 metros dentro del campo. Sí. Y probablemente nadie quiera acercarse hasta esos lugares para presentar un título a nada, ni al pago, ni a la aceptación, ni a nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, la domicilio en la escribanía que está en el centro de Mar del Plata. ¿Sí?
La domiciliamos y llegado el vencimiento del título la presentás en ese lugar. O es un título de mucho valor, ¿sí? Entonces, dice, mira, yo no voy a tener la plata en mi casa, entonces, llegado el vencimiento, la domiciliamos en la sucursal de un banco, ¿sí? Y llegado el vencimiento del título, van los dos a ese lugar y el girador le paga ahí, si quieren. ¿Sí? O le encarga al gerente del banco que le pague. ¿Se entiende? Esos son ejemplos de para qué sirve la domiciliación. Es útil, realmente es útil. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, el nombre a veces asusta un poco, pero a veces sirve, digamos, tiene buenos ejemplos. Eso más o menos de la domiciliación. ¿Se entendió, Nico? Sí, quedó más claro. ¿Lo entendieron todos? Bien. Con esto termino aceptación y pasamos por otro tiempo, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo se acepta un título? ¿Cómo se acepta un título? ¿Cómo se imaginan ustedes que se acepta un título? Bueno, lo primero que les tengo que decir es principio de Literalidad, con la firma. literalidad, exactamente. Principio de literalidad. ¿Sí? ¿Cómo se expresan todas las declaraciones unilaterales de voluntad? A través de la firma. ¿Sí? Firma que tiene que ser estampada en el título. ¿Está? Ahora, si el girado que acepta pone su firma en el anverso del título, en la parte de adelante del título, digamos, basta con la simple firma. La simple firma de girado, basta. ¿Sí? Tengan ustedes en cuenta que el único que puede aceptar, es el girado. ¿Sí? El único que puede aceptar es el girado. No puede aceptar un tercero. No puede aceptar un tercero. ¿Sí? En todo caso, lo del tercero podría llegar a ser una firma pagante, es decir, un aval por el librador, pero nunca va a ser una aceptación. Lo único que puede aceptar es el que figura como girado. La simple firma puesta en el anverso del título le basta para aceptar. Y otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que se requiere, ¿sí?, que haya una identidad sustancial entre el que firma y el que figura como girado. No es necesario que haya una identidad formal entre ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Se lo doy con un ejemplo. Siempre me pongo yo de ejemplo porque a veces es más gráfico. Yo me llamo Cristian Macetelli. ¿Sí? Yo me llamo Cristian Macetelli. Mi apellido se escribe M-A-Z-E-T-E-L-L. Todo el mundo me dice Macetelli. Bueno, yo no voy por la vida, no, es Macetelli, M-A-Z-E-T-E-L-L. Sí, está bien. Decime Macetelli. Entonces, si en el título figurara Cristian Macetelli y firmo yo, hay identidad sustancial. ¿Por qué? Porque Cristian Macetelli y yo en realidad somos la misma persona, aunque no hay una identidad formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está mal escrito el apellido. ¿Se entiende? Lo importante es que el que acepte sea el que figura como girado. ¿Se entiende? Porque no puede aceptar un tercero. ¿Sí? Ahora, si figura Cristian Macetelli y viene y quiere aceptar Pablo Spinetta, bueno, no. Ahí no hay ni identidad formal ni identidad sustancial. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Eso sí firma en el anverso. Si firma en el reverso del título, entonces ahí ya no le basta con la simple firma, ¿sí? Sino que además va a tener que poner la cláusula de aceptación, aceptado, visto, vista, de honor, cualquier cláusula equivalente que denote aceptación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eso por qué? Porque si firma en el reverso y pone solamente su firma, eso podría llegar a confundirse con qué.
Con un Con endosante, ¿no? blanco. Exactamente. Podría llegar a confundirse con un endoso en blanco. ¿Sí? Podría llegar a confundirse con un endoso en blanco. Entonces, si va a aceptar en el reverso, tiene que poner cualquier cláusula que denote aceptación. ¿Está? Una cosa más, dos cositas más, y les prometo que con esto termino. Dos cositas más. Primero, la aceptación debe ser incondicionada. ¿Sí? Fíjense lo que dice el artículo 28. La aceptación debe ser incondicionada. Puede ser parcial, ¿sí? Cualquier otra modificación en la aceptación hará que la aceptación se la tenga por usada y quedará obligado en los términos en que aceptó. Esto merece un análisis pequeñito, se los voy a hacer corto, no muy largo, porque Agustina me mira con cara de odio ya. Mira acá en el embole que tiene nada más. ¿Qué significa esto? Lo digo porque ustedes van a leer por ahí que la aceptación se la tiene, muchos autores confunden esto. La aceptación la aceptación debe ser incondicionada. Si estuviera condicionada, se la tiene por rehusada y hará que el aceptante esté obligado a los términos en los que aceptó. Bueno, no. Nosotros no compartimos esa postura. Nosotros seguimos, en ese campo, seguimos a Héctor Cámara. ¿Qué es lo que dice Cámara? Cámara dice lo siguiente. Él dice, lo que tenemos que hacer es un análisis de la norma. La norma lo que nos dice es, la aceptación debe ser incondicionada. Punto. ¿Sí? Punto. Es decir que, si la aceptación estuviera condicionada, se la tiene por rehusada y no queda obligado. Después nos dice, cualquier otra modificación hará que la aceptación se la tenga por rehusada y el agirado, en realidad el aceptante, quedará obligado a los términos que aceptó. Entonces es lo que dice. Es evidente que cuando dice cualquier otra modificación, se refiere a una modificación que no importe una condición. Porque en la primera parte nos dice que la aceptación debe ser incondicionada. ¿Se entiende? Entonces, la aceptación debe ser incondicionada. Es decir, cualquier condición a la que esté sujeta hace que la condición se la tenga por rehusada. Punto. Y no queda obligado. Cualquier otra modificación hecha en la aceptación hará que se la tenga por rehusada. Y queda obligado, el girado va a quedar obligado en los términos en los que aceptó. ¿Y qué sería, ya termino con esto, qué sería una modificación que no implique una condición? ¿Qué sería una modificación que no implique una condición? Una condición sería, por ejemplo, someter la aceptación al acaecimiento de un hecho futuro incierto. ¿Verdad? Y una modificación que no implique una condición, ¿qué sería? Por ejemplo, si el girado, un título que es librado, por ejemplo, en moneda extranjera, el girado lo acepta para pagar en moneda de curso legal, por ejemplo, en moneda nacional. ¿Sí? Un título por $10.000, el girado lo acepta por 10.000 pesos. Fíjense ustedes que ahí no hay una aceptación parcial, porque lo que hay es una modificación de la moneda. No hay una diferencia cuantitativa, hay una diferencia cualitativa de calidad de monedas. ¿Podría aceptarla parcialmente o sería modificación también? Ahora vamos a eso. ¿Sí? Entonces, eso sería una modificación. En realidad sería una modificación, para que ustedes lo entiendan, la modificación sería una modificación a los términos del título. O, por ejemplo, un título que tenga una cláusula de interés compensatorio de un 5% y la acepta con un interés compensatorio para pagar un interés compensatorio del 2%, por ejemplo. O que vence en tal fecha y lo acepta para pagar en tal otra fecha. ¿Se entiende? Esas son modificaciones que no importan una condición. Bueno, esas modificaciones
hacen que el título se lo tenga por rehusado, ¿sí? Y que quede obligado en los términos que aceptó. Si el título era por $10.000 y lo aceptó por 10.000 pesos, va a quedar obligado por esos 10.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Sí? Otra cosa distinta es una aceptación parcial. También el artículo 28 lo permite. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo sería una aceptación parcial? Por ejemplo, un título de 10.000 pesos lo acepta por 5.000. ¿Sí? Sí, también sería el ejemplo de los $10.000 con los No, 10.000 pesos. no, porque una cosa, Nicolás, una cosa es la diferencia. Vos fíjate, si yo te digo un título de 10.000 pesos, lo acepta por 5.000 pesos. Ahí no hay una diferencia de cualidad de moneda, hay una diferencia de cantidad de monedas. ¿Sí? Hay una diferencia de cantidad. En cambio, un título de $10.000, lo que pasa es que vos te figurás, yo sé lo que pasa. Claro, Vos yo entiendo como que paga parte de esos 10.000 Claro, pesos, de esos lo que 10.000 pasa, dólares en no, 10.000 pesos. claro, lo que pasa es que vos te figurás los $10.000 en cantidad de dinero, en valor. Pero vos no pienses en la moneda como, claro, sí. Vos no Y bueno, pienses, vos no convengamos pienses, que. claro, sí, obvio. Vos no pienses en la moneda como moneda de valor, sino fíjate en la moneda como calidad de moneda. ¿Sí? Como calidad de moneda. Una cosa es pagar $10.000, y no me refiero al monto, ¿eh? Una cosa es la moneda de dólares y otra cosa es la moneda de pesos. Hay una diferencia de cualidad de moneda. ¿Sí? Claro, De sí, sí, cualidad sí, de sí. moneda. ¿Está? Por eso no es una aceptación parcial eso. Aceptación parcial es cuando vos tenés un título de determinado monto y te lo acepta por otro. Que siempre va a ser inferior, nunca puede aceptar por más un importe mayor, ¿verdad? Siempre va a ser un importe menor. ¿Y hay un importe menor mínimo? No, no lo hay. No lo hay. El Código de Chile sí establece un mínimo del 50%, pero en nuestro decreto no. Podría aceptar por el monto que él quisiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer el portador del título en ese caso? Tendría que levantar protesto por aceptación parcial, Y por lo restante. por la parte no aceptada, tendría que levantar protesto por la parte no aceptada, ¿sí? Y por eso por esa parte no aceptada, puede ejercer la acción de regreso anticipada. Por la parte aceptada, no. Por la parte aceptada va a tener que esperar el vencimiento de título, presentarlo al pago y eventualmente, si no se la pagan, ejercer una acción de regreso a término. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? No se preocupen, que puede, igual cualquier cosa vamos a volver sobre los temas. ¿Sí? Entonces, tenemos 10 minutitos, lo vamos a aprovechar al máximo. Muy a pesar de Agostina. Vamos a ver, le voy a dar, aunque sea la definición de aval, vamos a ver muy rápido y nos va a quedar para la próxima el tema del endoso. ¿Qué es el aval? El aval es un acto jurídico cambiario, unilateral, completo, que se comporta como un negocio abstracto, por el cual el avalista viene a garantizar objetivamente el pago del título. ¿Sí? Siendo además para este una obligación sustancialmente autónoma y formalmente accesoria, ¿sí? Constituyendo además el aval una garantía adicional. No importa la definición. Hay tres cosas de esta definición que se las voy a explicar en este momento y que ustedes se las van a grabar a fuego, porque cuando les pregunten aval, se los van a preguntar. Y si no la saben, los van a levantar como en pala. ¿Está claro? Entonces, que sea lenta la explicación, por favor. Bueno, aunque sea esto, les voy a explicar del aval. No, igual después, más adelante, vamos a volver a ver aval y todo lo que nos queda. Quédense tranquilos, no se preocupen. Hay tres cosas de lo que yo les dije recién que a mí me interesa que ustedes sepan. Que es sustancialmente autónomo, que es formalmente accesorio y que es una garantía objetiva. ¿Sí?
es una garantía objetiva. ¿Qué significa que el aval es sustancialmente autónomo? ¿Qué significa que es sustancialmente autónomo? Bueno, lo que quiere decir, mira, si ustedes se fijan, sustancialmente autónomo, autonomía, ya más o menos por ahí anda. Lo que significa es que al aval, no lo afectan los vicios sustanciales, de la obligación avalada. ¿Sí? De manera tal que todos aquellos vicios sustanciales que pueda tener la obligación avalada no repercuten en el aval, que sigue siendo válido. ¿Qué significa esto? En un ejemplo, supónganse que ustedes avalan a un incapaz. ¿Sí? Avalan una obligación, un endoso que fue realizado por un incapaz. O un endoso de una firma falsa. Esos son vicios sustanciales que afectan a la obligación avalada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ser válida. Sin embargo, esos vicios sustanciales no afectan al aval, que sigue siendo válido. Ustedes no le van a poder cobrar al avalado, pero sí le van a poder cobrar al avalista. Por eso se dice que es sustancialmente autónomo. Y se dice también que es formalmente accesorio. Es formalmente accesorio. ¿Y qué significa que es formalmente accesorio? Bueno, lo contrario. Significa que al aval sí le afectan los vicios, los vicios formales de la obligación avalada. ¿Sí? Los vicios formales de la obligación avalada. Por ejemplo, si ustedes avalan un endoso parcial, el endoso parcial es nulo. Bueno, esa nulidad, ese vicio de forma, hace caer también al aval. ¿Sí? Si ustedes avalan una aceptación condicionada, esa obligación condicionada es nula. Por lo tanto, ese vicio de forma también hace caer a la obligación, al aval. ¿Sí? Es decir que para avalar se requiere de una obligación formalmente válida. Formalmente válida. ¿Por qué? ¿Por qué el aval requiere de una obligación que sea formalmente válida y no le importa que sea sustancialmente válida? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Es muy fácil de explicar. Esto lo explica Héctor Alegría en su libro El aval. Es muy fácil. Miren. ¿A qué se debe? Cada una de las obligaciones cambiarias ocupa, ¿sí?, un lugar dentro del nexo cambiario. ¿Sí? Por ejemplo, el obligado principal, ¿sí? Por ejemplo, el aceptante es un obligado principal, ¿verdad? Tenemos contra él la acción directa. El librador de la letra de cambio es un obligado principal. Ay, Dios, te he trabado. Es un obligado de regreso. ¿Sí? Tenemos contra él una acción de regreso. Los endosantes son obligados de regreso. Tenemos contra él las acciones de regreso. Ahora, ¿qué lugar ocupa el avalista dentro del nexo cambiario? ¿Cuál es el lugar que ocupa el avalista dentro del nexo cambiario? Bueno, como el aval es una garantía adicional, el lugar dentro del nexo cambiario se lo da la obligación avalada. Si ustedes avalan al obligado principal, el avalista también va a ser obligado principal. Si el avalista avala a un obligado de regreso, él también va a ser un obligado de regreso. Por eso se requiere que la obligación avalada sea formalmente válida. No es necesario que sea sustancialmente válida, porque principio de autonomía.
e independencia de las obligaciones. ¿Sí? Pero sí se requiere que la obligación avalada sea formalmente válida. ¿Sí? ¿Se entiende, Nicolás? Claro, digamos que porque justamente el avalista viene a afianzar la obligación. Ah, perdón, no sería afianzar, pero A garantizar, viene es lo a que garantizar es lo la que en el derecho obligación. común, es lo que en el derecho común conocemos como fianza. Claro, pero que justamente es la diferencia con la fianza, ¿o no? La fianza no Sí, viene a... tiene al- muchas diferencias. Tiene muchas diferencias. Pero claro. digamos, como es una garantía adicional, como el aval es una garantía adicional, ¿sí? No tiene un lugar propio dentro del nexo cambiario. ¿Se entiende lo que les quiero explicar? Ese lugar, ya sea de obligado principal o de obligado de regreso, ¿cuál se lo da? Se lo da la obligación avalada. ¿Sí? Se lo da la obligación avalada. Y para que tenga ese lugar, se requiere que la obligación avalada sea, como mínimo, formalmente válida. ¿Sí? Como mínimo, formalmente válida. No importa si es sustancialmente válida, porque ahí ya entraría a regir el principio de independencia de las obligaciones. Pero sí que sea formalmente válida. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el medio de la cadena, por ejemplo, tengo un endoso parcial, ¿sí? El endoso parcial es nulo. Entonces, ya me cortó la cadena de endosos. Es más, el endoso parcial me cortó la cadena de endosos, no tendría, al cortarme la cadena de endosos no tendría portador legítimo, todo eso. ¿Se entiende? Y si una avalista encima avalara ese endoso parcial, que es nulo, entonces ahí el aval tampoco sería válido. ¿Se entendió? Perdón, si el que afianzó era un incapaz, ahí era válido o no, Es válido, porque ese es un vicio sustancial. aunque sea directamente que haya afianzado al incapaz, no importa. No importa, porque lo que importa, en principio lo que importa en materia cambiaria es la forma. Es la forma, ¿sí? No la sustancia. ¿Por qué? Porque aunque vos avales a un incapaz, principio de independencia de las obligaciones, sustancialmente autónomo. ¿Se entiende? Pero sí necesito de la obligación formalmente válida para que me determine cuál va a ser el lugar que va a ocupar el avalista. Digamos como que el aval nace de la obligación. Y para que No, no nazca es que tendría nace de que... la obligación. No es que nace de la obligación, Nico. No nace En de la realidad obligación. de la forma del título, porque si el título tuviera un defecto de forma, tampoco serviría el No, aval, bueno, ¿no? pero si el título tiene un defecto de forma, no tenés nada. No tenés ni No tenés aval, ni nada, claro. endoso, ni liberador, nada. ¿Se entiende? ¿Sí? No es que nace, Nico, no es que nace con la obligación avalada. El aval nace cuando vos pones tu firma. Lo que hace la obligación avalada es determinar en qué lugar te obligaste. ¿Entendés? Si vos avalaste un obligado de regreso, ¿sí? Entonces tu lugar, o sea, vos te van a poder reclamar, eventualmente, te van a poder reclamar como obligado de regreso. Pero si vos avalaste al obligado principal, te van a poder reclamar como obligado principal también. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Termino con esto, chiquitito. ¿Y qué significa que es una garantía objetiva? ¿Qué significa que es una garantía objetiva? Bueno, esto justamente es a diferencia de la fianza, que es una garantía subjetiva. ¿Qué significa que es una garantía objetiva? Que el aval no garantiza a la obligación avalada, ni siquiera garantiza a la persona avalada. El aval lo que garantiza, el aval lo que garantiza es el pago del título. ¿Sí? El aval lo que garantiza es el pago del título. Por eso se dice que es una garantía objetiva. Porque no garantiza ni a la persona ni a la obligación avalada, sino que lo que garantiza es el pago del título. ¿Se entendió? No, mentira, no lo entendieron.
¿Qué significa que garantiza el pago del título? ¿Qué significa? Cuando yo le digo, el aval garantiza el pago del título, ¿qué significa? Bueno, justamente yo le puse el ejemplo de la fianza para que lo entiendan. La fianza es subjetiva, entonces la fianza sí garantiza a la persona. ¿Y qué significa eso? Que cuando ustedes le van a cobrar, le quieren ir a cobrar al fiador, ¿qué puede hacer el fiador? ¿Le puede oponer qué? ¿Excepciones? Le No. puede oponer el No, beneficio de exclusión. el beneficio de exclusión, ahí está. Claro, le puede poner el beneficio de exclusión y de división. Entonces el fiador les puede decir, no, esperá, como yo estoy garantizando a la persona, Claro, primero primero reclamarle a él, andá, reclamarle a agotá él, todo. y después, claro, exactamente, y después venís y me cobras a mí. En cambio, en el aval eso no ocurre. ¿Por qué? Porque es una garantía objetiva. Es decir, lo que garantiza es el pago del título. Por lo tanto, si le quisieran ir a cobrar al avalista primero, antes que el avalado, él no podría decir nada. No podría oponer ninguna sentencia. No, primero le tenés que ir a cobrar al avalado. No, no, no. Yo te vengo a cobrar a vos y vos me tenés que pagar porque es una garantía objetiva. No hay beneficio de exclusión, ni de división, ni nada. ¿Se entiende? Eso significa que es una garantía objetiva. ¿Está claro? Nicolás, ¿entendió? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nos quedó media bolilla. Media no, tres cuartos bolilla, boludo. Pero no importa, igual lo vamos a ver. Evidentemente vamos a poner más clases. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos, vamos a poner más clases. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto que quieran hacer? ¿No? Bueno, los libero entonces. Nos vemos la semana que viene. No sé si conmigo o con Mariano, pero la semana que viene nos vemos. Ustedes Buenas están bien con noches. las clases. Le hago una pregunta antes de que se vayan. Ustedes están bien con las clases. ¿No? Digo, yo hace rato que no vengo a la noche porque estuve dando la tarde. Pero digo, clases han tenido todas las clases hasta ahora, ¿no? Sí. Todos los jueves. Según el cronograma, la última que tuvimos fue el 4 y Bueno, sí, el jueves pasado no hubo. ayer nos subieron a sincrónica. Claro, el jueves pasado no hubo, pero digo, desde que empezamos hasta ahora han tenido todas las clases, ¿verdad? Sí. Conozco. Bien. No, quería saber eso, ¿no? Muchas gracias, gente. Muchas gracias por estar. Profe, hasta luego, Gracias. gracias. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Hasta luego.